Y porque en Pasabante tenemos esta cosa de que saber es lo importante y y no sé qué tanto. Vamos a hablar de qué es saber y cuál es el conocimiento y tal. Pero no vamos a explicarlo, vamos a ver dónde está el conocimiento más antiguo. Porque si conocemos lo antiguo, conocemos las cosas importantes. Hoy vamos a irnos rápido, conciso, con una discusión casi filosófica de qué es el conocimiento y tal, pero no en el sentido de explicar el conocimiento. Eso es aburrido, gente. Ustedes no quieren eso. Vamos a hablar del conocimiento popular, pero no vamos a hablar del conocimiento popular como que el pueblo sabe cosas o que el pueblo es sabio, porque ya sabemos que el pueblo es el que vota y luego escoge cada cosa. Desde antiguo está esta idea de que hay formas de decir las cosas, que la gente las aprende y las usa y las toma y las repite. Hoy vamos a hablar de cosas simples porque no hay nada más simple que el conocimiento. Ustedes pueden buscar definiciones de tal y cual corriente y de tal época y lo que quieran, pero al final el conocimiento es algo muy simple. El conocimiento ha estado ahí y el conocimiento es el que permite que se desarrolle, digamos, determinada filosofía. ¿Y cuál es la filosofía más antigua? La que dice la gente. No vamos a hablar de los adagios, pero vamos a utilizarlos como ejemplo. Los adagios son frases hechas que ustedes pueden llamarlos refranes, dichos, proverbios, como a la gente que le gustan los chinos, que lee proverbios chinos, ellos están leyendo adagios todo el tiempo. Y son, para decirlo con palabras de Erasmo, de Rotterdam, que ustedes saben que aquí se ama Erasmo. Erasmo es la ley. Es una frase que dicha de una manera muy oscura tiene, digamos, bastante luz escondida. Entonces, cuando tú quitas la parte oscura, te encuentras con conocimiento. Y no es algo que se dice, nosotros solíamos escuchar, bueno, todavía la gente de mi edad, solía escuchar a las abuelas decir frases todo el tiempo a nuestras mamás, y ahora ya no tanto porque las abuelas y las mamás están haciendo TikToks, no te jode, pero antes las abuelas y las mamás solían hablar con dichos y solían decirlos. Mi mamá los dice todo el tiempo, mi mamá se sabe todos, quizá por eso me dio por estudiarlos tanto. Ahora, ¿qué pasa con cuál es la postura de los filósofos en cuanto a los adagios? Bueno, por ejemplo, Sócrates y Aristóteles plantean que ahí es donde se encuentra la verdadera filosofía o la filosofía más pura, la sabiduría más antigua. La filosofía entonces más antigua. Los autores clásicos utilizaban estos adagios en todos sus textos. Cuando ustedes leen a Horacio, a Aristóteles, a Platón, a quien haga falta, todos están llenos de estas frases, de estos adagios, y generalmente las tenemos traducidas y a veces no tienen sentido. La mayoría de las veces no tienen sentido, y la razón es porque la gente que sabe estas lenguas y las traduce, pues sabe de gramática, pero no sabe de letras. Entonces deciden hacer unas traducciones que generalmente no son tan útiles. Pero vamos a tratar de acelerar esto y vámonos directo a las explicaciones. Antes de esto, es importante decir que en tanto que los antiguos utilizaban estas frases todo el tiempo porque era su manera de entender las cosas del mundo, los proverbios, según Erasmo, sirven para 4 cosas importantes. La primera, para persuadir, es decir, si tú adornas tu discurso con estas frases, pues vas a mostrarte culto en cierta manera, y porque ahora eso es cultura en realidad, ¿no? Lo culto es lo antiguo. Y quien te escuche va a convencerse de que lo que dices es útil, porque además tienes el conocimiento de algo que es una convención, digamos. La segunda razón, la segunda utilidad es el adorno de tu discurso. Si tú hablas con unas frases acá poderosas, perronas, de esas que tumban calzones, claro que tu discurso va a estar mejor adornado y en cierto sentido, pues vas a ganar lo que quieras ganar con ese discurso. Una cosa que es muy importante, que es la tercera función, es entender a los autores más perrones. Así lo dice Erasmo, no lo digo yo, él dice, para entender a los autores más perrones. ¿Ok? Si tú puedes entender a los autores más perrones, saber más. Saber más. ¿Ok? Y saber es lo único importante. Y la función más importante es porque los proverbios conducen a la filosofía. La filosofía solo puede entenderse en tanto que
los proverbios no se difieren mucho de lo que entendemos por un oráculo. Si ustedes conocen la frase esta, conócete a ti mismo, que dice el oráculo, es un proverbio. Entonces, ciertamente, los adagios, en tanto que tienen la misma vena de los oráculos, son ciertamente divinos. De yugo. Y ya de que decidimos que los adagios son divinos, porque lo digo yo, vamos a utilizar un ejemplo. Hay un ejemplo muy divertido y es una cosa que ustedes usan o usaron cuando eran niños y luego ya no, que era una frase bastante cursi y chafa, dicha como la decimos, y ahorita vamos a explicar cómo es que la deberíamos usar todos, que era, aunque la mona se vista de seda, mona se queda. Ahora esta frase la utiliza la gente hasta que en un sentido más o menos clasista, pero no sé, pero vamos para allá, porque esto no es clasista para nada, pero, o sea, sí, pero al contrario. O sea, sí es clasista, pero al contrario. Ahorita vamos a ver para allá. Vamos a ver de qué va esto. Esta frase que luego la escuchas hasta en la tele, que es cuando una persona que pues no es agraciada en algún sentido, de pronto se viste de alguna manera o usa ropa cara, o una persona que no tiene mucha belleza se pone una ropa cara y le dicen, ay, aunque la mona se vista, esa mona se queda ahí. Esa frase es mucho más compleja que esto. ¿Saben? De hecho, estos adagios no trataban de cosas en realidad tan superficiales. Los hay, claramente. Pero cuando pensamos en estos y pensamos en Erasmo de Rotterdam, vamos a darnos cuenta que estos adagios eran críticas sociales. Ahora, y a nosotros nos gusta la crítica social y tal, y luego, ay, sí, que todo esto está mal y que la corrección política y tal, pero pues generalmente el que busca la corrección política no sabe nada, pero puedes usar entonces estos adagios con fuerza, con una utilidad, y es lo que vamos a ver ahorita, ¿vale? Erasmo, cuando habla de este adagio, que por cierto, este adagio no lo inventa Erasmo, sino que ya sabe, como ya les he comentado muchas veces en muchos videos y en muchos reels y en muchos shorts y TikToks, lo que sea, vayan a verlos. Este adagio aparece por primera vez en Luciano. En Luciano, que por cierto tiene un texto genialísimo donde se burla de tu compa que compra muchos libros y no lee ninguno. ¿Tienes un amigo así? Pásale este video porque vamos a hablar de él. Esta frase en latín es una frase que es mucho más divertida que en español. Es simia est etiam si aurea gestet insignia. Fíjense qué bonito es eso. Ahora, ¿por qué es tan bonito? Porque ya en la frase como tal, si quitamos la seda y la mona y tal, que también es muy bonito por cierto, queda una traducción más o menos como esta. El simio es simio o la simia es simia, incluso si le ponen una insignia dorada. Ahora, ¿a dónde vamos a llegar con esto? No estamos hablando de alguien que es feo y se pone una ropa bonita y luego ya sigue viéndose feo, ¿no? Es mucho más profundo que esto. Lo que los antiguos querían decir con esta frase es cuando alguien que es incapaz de hacer una cosa, le dejas alguna labor. Vamos a decirlo así de simple, ¿no? O digamos que el pueblo vota porque seas presidente, aunque seas un simio, dude. Y no tiene nada que ver con lo racial, digamos, porque esto puede tener una connotación racial. No, esto es una connotación más profunda que eso y más real. Es una connotación intelectual. Es decir, ¿qué es el simio para los antiguos? El simio es un homúnculo. Y eso es súper importante porque hay otro adagio que es el simio trágico. Y el simio trágico es la idea de un simio al que lo vistes como si fuera actor y le pones una máscara y lo metes al teatro y empieza a caminar por ahí y no hace nada, ¿no? Pero para ellos, cuando lo definen, incluso en el propio adagio, cuando lo define Erasmo, el simio siempre es un casi hombre
un ser que parece hombre pero nunca llega a ser un hombre. Hay que pensar que estas cosas de la evolución vienen mucho después en la historia, ¿no? Entonces, no me salgan con la payasada esa de, oh, pero es que somos la evolución del chango. Sí, pero no importa aquí, güey. Lo que importa es que el simio como tal, el que conocemos desde la época romana, más bien desde antes, no es un hombre, ¿no? Entonces, el simio trágico, que por cierto, simia trágica en latín, Demóstenes, el orador griego, llama así a Esquines. Y es chistoso porque, pues, como calidad de orador, casi le dice, como orador es un buen trágico, aunque se sabe que nunca fue un buen actor trágico, el buen Esquines. Lo que sí se sabe es que todo el tiempo Demóstenes se hace burla de su tragicidad y muestra a su contrincante Esquines como un simio que habla para todos lados y no dice nada, ¿no? Así, la idea del simio en la antigüedad y en el Renacimiento, en la recepción que hace Erasmo en los clásicos, se entiende que el simio es, digamos, un ser incapaz de ser humano aunque lo parezca. Entonces, cuando Erasmo llama al poseedor o al acreedor de este adagio una persona que por más que tú le cuelgues títulos y lo pongas en puestos y esté ahí junto al príncipe, siempre va a ser un simio que está ahí tratando de dándole risa a los que no son simios, ¿sí ven? Muchas veces se entiende al simio como una especie de bufón natural. Para esto existe un adagio más, simia impúrpura o simia purpurata, que es un simio vestido de púrpura. Solo como dato curioso para que lo utilicen en su vida diaria y para que empiecen a usar el color púrpura en su ropa. El color púrpura para los antiguos era el color de la nobleza. Entonces, si tú eras un noble, tenías púrpura y además la razón por la que el color púrpura era tan importante o elevado es porque pues era muy caro, ¿no? Era muy difícil de sacar. Entonces, debido a esta dificultad de conseguir el púrpura, pues solo lo tenían pocos y era algo, pues, de gente poderosa. Entonces, ¿qué hace un simio vestido de púrpura? Pues hacer el ridículo, ¿no? Es ridículo el solo hecho de verlo. Estos tres adagios que hablan de simios tienen una misma función. Tienen una misma idea, que es que el simio nunca está equiparado al hombre. Y en tanto que el simio nunca está equiparado al hombre, se entiende que un hombre que actúa como un simio no es un hombre. Ya llegó. Entonces, cuando pensamos en el adagio, aunque la mona se vista de seda, mona se queda, y la usamos por la ropa, porque somos muy literales, no estamos entendiendo un trasfondo, que por cierto también se puede usar así, no crean que no, no estamos entendiendo un trasfondo mucho más social, mucho más importante, al que vamos a profundizar enseguida. Erasmo, en ese mismo texto donde hace una especie de ensayo muy pequeñito, dice que hay gente en esos círculos, en las cortes y en el imperio como tal, y cerca de los príncipes hay gente que aparentemente tiene el ingenio de simios y dice una cosa muy genial que tengo por aquí que dice, traduzco, que muchos de estos los encuentras en los salones de los príncipes. Que si le quitas la púrpura y las gemas y las insignias, quedan meros esclavos. Y eso es genial porque está usando una figura en la que pone en el salón del príncipe a la par a una persona que de quitarle toda la ornamenta que tiene, queda un esclavo. Ahora, no nos pongamos muy estrictos con el lenguaje que se utiliza, ¿no? La palabra que utiliza para esclavo es kerdo. Kerdo, que es no solamente como el esclavo, sino el trabajador de más baja clase, es decir, el que hace
los trabajos peor remunerados. Y creo que la figura aquí que está incluyendo es la idea de que es alguien que no está a la altura del príncipe. Ahora, lo chistoso es que está con el príncipe y el príncipe también a su vez está lleno de joyas y tal. Lo que se entiende, digamos, medio veladamente es que muchas veces existen príncipes y gente en el gobierno y gente en las cortes de su época que por más que estén donde estén, si tú les quitas todo el extra, quedan meros querdones. Ahora, la palabra querdo, que suena, que si se lee como debería leerse sería cerdo, cerdoni, cerdones en este caso. Cerdo pues puede parecer a nuestra palabra cerdo, entonces una persona muy poco avesada en las letras y tal, y lo haría muy bien de todas maneras, podría pensar que la misma palabra que se utiliza para esclavo se utiliza para el animal que conocemos como el cochino. Entonces, ciertamente el cerdo latino, el esclavo, tendría mucha relación con el cerdo, el cochino, el animal, el puerco, ¿no? Pero lo cierto es que el cerdo como tal, el animal, se llama así en tanto que tiene un pelo muy grueso, que es una cerda. Y en tanto que la cerda es gruesa y el puerco tiene uno, se le entiende entonces que es el cerdo porque está llena de cerdas. Qué bonito es el lenguaje. Un aplauso para el lenguaje. Es bonito, es útil y tal. Aunque pues quizá etimológicamente pues estemos inventándonos una payasa de aquí y probablemente sí se utiliza la palabra cerdo para el cerdo y para el esclavo. Pero por lo que sabemos en latín, cerdo nunca significa cerdo. Cerdo significa esclavo. ¿Vale? Que además tiene su antecesor griego que es Kerdon, y pues que significa el hombre que trabaja, que es de más baja clase. Ahora, cuando hablamos de Erasmo, no podemos pensar que está criticando al pobre primero, o si lo está haciendo, no en ese sentido. Y lo otro es que la figura es genial porque le está llamando simio a alguien que debería tener las capacidades humanas para estar entre los príncipes y no lo está. Y cuando lo pensamos en la modernidad, porque siempre que leemos a Erasmo y alguno de sus ensayos, que casi él inventó, los ensayos, debemos pensar que él está siendo incisivo, agudo, peligroso, filoso. Entonces mi recomendación es que cuando veas que alguien está en un lugar que no se merece y que además no lo hace bien y todas estas cosas, que tú sientes que dices, hey dude, ¿por qué es el presidente? Hey dude, ¿por qué es diputado? Hey dude, ¿qué hace Carmen Salinas ahí? Cuando pase eso, di, es una simia impúrpura. There you go. ¿Sí ves? Por cierto, hace una comparación genial Erasmo que dice que este adagio simia impúrpura se puede utilizar con los que se sienten filósofos nomás porque traen barba y toga. Como tu amigo que quiere ser músico y se viste como rockstar antes de saber tocar la guitarra. O los güeyes que quieren ser poeta y se visten como Neruda antes de escribir 100 sonetos. En fin. El adagio del que estamos hablando ahora, que es aunque la mona se viste de seda, la mona se queda, que en realidad su original es que dijimos que el simio es simio, aunque le pongas una insignia dorada, tiene más o menos la misma connotación y podría entenderse como que es el mismo adagio, casi. Pero por otro lado tiene que ver con una cosa, con una idea más personal. Hablábamos del chico que compra muchos libros y no lee ninguno. Y en ese sentido se entiende como esta especie como de autoproyección, digamos, del individuo. Es decir, mira, me estoy vistiendo de esta manera o estoy haciendo tales cosas, pero en el fondo, pues, claro que está mal que alguien llegue y lo ponga a prueba, como los metaleros cuando llegan con las morras y dicen, a ver, traes una camisa de Megadeth, a ver, dime 5 canciones y dame 3 discos. Eso está mal. Este vato es estúpido. Sorry. ¿No? Es estúpido. Pero por otro lado, tiene un poco esa idea, pero es un poco más complejo que la ropa o lo superficial, sino, mira mi biblioteca, ok, y todos los libros tienen plástico.
¿no? O no tienen, o no tienen así como polvito, o no están dobladas de las hojas. Entonces es un poco más complejo y para Erasmo es una cosa casi social. Erasmo define así este adagio y dice que los ornamentos no cambian el ingenio del hombre o de la persona. Es decir, no importa cuántas flores te eches, si a la hora de contestar la pregunta del millón no puedes, entonces sigues siendo un simio, dude. ¿Sí ven? Y es una frase muy hermosa y además nosotros siempre se la decíamos al feo que se vestía bien cuando éramos niños y pues ahora que lo pensamos nos escuchábamos bien tontos, ¿no? Pero al final piensen que todas las palabras que se utilizan en lo antiguo tienen una connotación doble. Y en este caso, la connotación doble no es nada más que el mono vestido sigue siendo un mono, sino que se refiere a un hombre cuyas capacidades siempre van a estar más cerca de las del mono que las del hombre. Eso es hermoso, güey. Y eso es hermoso. Y sé que es un tema ahora difícil de hablar porque pues en ciertas zonas de gente supremacista utilizan la palabra simio para definir, para hablar de ciertas personas, pero ellos son estúpidos y estamos hablando de que los clásicos no eran estúpidos y además, antes de que se me pase y antes de que alguien lo piense, no se puede llamar racista al clásico. Ahora, ¿puedo tomarme un tiempo para explicarlo? Claro que sí. ¿Voy a hacerlo? Claro que no. La razón es porque pues lo podemos usar después y porque además es un tema mucho más complejo. Pero por ahora deben entender que el problema del romano no es con la raza, sino con las costumbres, ¿vale? Claramente al final ustedes pueden utilizar los adagios como se desee, pero siempre y cuando cumplan con la función, es decir, no van a decir el adagio el mono en púrpura para referirse a un carro púrpura, porque eso sería solo obvio y al mismo tiempo estúpido. Pero es claro que lo pueden utilizar para decir que alguien que generalmente se viste en fachas se pone de pronto ropa su trajecito para ir a una comida o a una cita o algo, claro que sí. Sobre todo bajo el entendido de que va a seguir siendo una persona que tiene ciertas conductas que generalmente fingen no tener la gente que usa trajes. Ah, lo dije muy bien. Lo dije muy bien porque generalmente el traje ya no significa nada, ¿no? Vean ustedes a todos estos godines por ahí que bueno, ¿no? También hay ciertos académicos que usan traje y miren, son los peores. Son los peores. Tienen denuncias de acoso y esas cosas. Pero por otro lado, también es importante entender que las cosas nacen en un contexto social y responden al contexto social y se van adaptando según ese contexto en el que se están desarrollando, ¿no? Nosotros hemos sacado, por ejemplo, varios shorts, reels o TikToks, como quieran llamarlos, sobre adagios y siempre recomendamos, claro, de manera opcional, que se utilicen los adagios, los más clásicos. Y la razón es por una cosa muy simple, que es un poco la misma intención que tenía Erasmo, que es tratar de no dejar morir o de usar de una mejor manera el lenguaje, pero también no dejar morir lo antiguo, lo clásico, lo que nos hace llamarnos latinos. Porque si somos latinos no es porque escuchamos reggaetón, gente. Es porque somos hijos de los romanos, paps. ¡Ay! Por otro lado, no hay que descartar totalmente la idea de lo mencionado por Erasmo, que es que siempre utilizar los adagios para la más importante de las 4 funciones que tienen los adagios, la más importante, que es la filosofía. Una filosofía sin adagios es una filosofía muerta y que está alejada de la filosofía primera, de la filosofía más antigua, que es la filosofía del pueblo primero, la filosofía del que aprende en la vida, la filosofía del que va aprendiendo conforme va caminando, que es algo que nosotros ya no tenemos, que ahora los filósofos van a la universidad. ¿No te parece ridículo? Van a la universidad y muchas veces, si lo piensas, nunca han usado un bus, dude. ¿Por qué? Porque el privilegio.
¿vale? Entonces hay que pensar muy detenidamente no cómo usamos los dichos, sino que porque los usamos siempre naturalmente y generalmente por cultura el mexicano sabe cómo usar los dichos mexicanos. Pero por otro lado, dichos que vienen desde hace mucho tiempo y que tienen una labor fundamental en el desarrollo de una lengua y por lo tanto su comprensión y al mismo tiempo su crítica, debemos entender que cosas como llamarle simio a alguien es ponerlo, si estamos, ahora que entendemos la evolución, lo estamos poniendo en un punto detrás de nuestro proceso humano. ¿Sí lo ven? Es súper hermoso y es súper complejo y claro que está mal cuando es aplicado a gente que por cuestiones, digamos, biológicas, psicológicas o naturales o por enfermedades tienen capacidades diferentes, digamos, pero por otro lado, entender que debemos nosotros utilizar todos los medios posibles para hacer crítica a los problemas sociales, a los problemas políticos y a los problemas académicos, filosóficos y humanísticos en los que vivimos. Porque si tú estás aquí y llegaste hasta este momento, a huevo que te interesa un poquito dos cosas. El conocimiento, no porque yo te lo esté dando, porque no es así. Yo lo estoy investigando y me lo encuentro y digo, pues que alguien lo sepa y yo lo paso. Y por otro, te importa en general la utilidad que le puedas dar a ese conocimiento. Porque eso es lo más importante. Cuando nosotros estamos chingue y chingue aquí en Pasavante, que hay que saber más, y es que hay que saber, y no duermas para que leas, y de esas cosas que luego dicen las chicas. No nada más que tengas datos, porque para eso ves otros podcasts ahí que te ponen datos y ves otras cosas. Lo que importa aquí es la reflexión que hay detrás. Y saber que detrás de cada adagio hay un problema social, y eso es hermoso. Y eso es hermoso porque nadie lo piensa, pero cuando tú creciste escuchando todos los dichos del mundo, sabes que hay una profundidad detrás que viene de Roma y de Grecia y de antes y las fábulas y los pinches cuentos chiquitos y los poemas y la poesía didáctica y todo eso. Entonces, gente, usen sus adagios. Manténganlos vivos y recuerden que siempre detrás de un adagio hay un problema, que si en el texto tiene oscuridad, a la hora de decirlo, tenías que poner oscuridad para no, desde entonces, ofender o no meterte en problemas, ¿no? Entonces, un buen consejo que les puedo dar es, siempre utilicen formas, frases y modos de hablar que hagan que su forma de desarrollar un discurso sea mejor, sea más entendible y al mismo tiempo sea más entretenido, sea más fluido. Y siempre un adagio como el de la mona se vista de seda, que bien utilizado va a ser mucho mejor que decir, ese güey de todos modos está en culero, ¿no? O de todos modos es bien pendejo, que puede ser muy gracioso, pero al final es menos elegante, ¿no? Y creo que eso, solo quería hacer como esta anotación porque, por cierto, han dejado muchos comentarios y han visto mucho acerca, el reel que hice acerca de entre Scylla y Charybdis, el adagio acerca de la historia de Odiseo que tiene que evadir a ambos monstruos. Creo que en Facebook alcanzó las 60,000 vistas. Es nuestro video más exitoso en Facebook. Así que si no lo han visto, vayan a verlo. Gracias por los likes y esas cosas. Y sus comentarios son bastante divertidos algunos. La verdad, la mayoría son divertidos y otros así como, ¿pero para qué vamos a usar esas frases? No tienen que usarlas, no, lo decimos solo porque hay a quien le gusta decirlo. Y me gustó mucho, por cierto, que dejaran como las versiones de su país. Eso fue emocionante y al mismo tiempo ya las empecé a usar porque eso es lo que hago. Y un poco es más bien como alentar a que busquen a los clásicos, a que lean más, a que hablen de otra manera y si no encuentran y si no saben una palabra la busquen en el diccionario. Y mi intención aquí es saber más siempre y cuando lleve a una reflexión o a un mejor uso de ese conocimiento, porque tener conocimiento y usarlo mal es más jodido que no tenerlo. Entonces siempre usar su conocimiento para el bien como un Jedi. Y hay una frase bien puerca, bien asquerosa de, es que el que sabe se deprime. Nah, bro.
El conocimiento es... El conocimiento es una maldición solo si no haces nada bueno con él, güey. Y quien sea que se deprima por saber más, por entender cómo está el mundo, está bien, pero esa es la primera fase. La segunda fase es sacarte la cabeza del culo, dejar de llorar porque el mundo está mal y a darle, ¿vale? Entonces sí, aunque la mona se vista de seda, mona se queda, está muy bonito, pero imagínense decir, es un pinche chango en púrpura. Nada más no lo usen de manera racista y clasista, por favor, que eso ya no está de moda, ya no es chistoso. Y recuerden, es mejor ser el hombre que eres que por intentar ser uno que no eras te veas como un mono. Ya llegó. Salud.